Muy buena noche, compañeros. A continuación vamos a analizar los periodos lectivos que se van a utilizar para secundarias técnicas, en este caso, para este próximo ciclo escolar. Esto derivado de muchas preguntas que nos han llegado y sobre todo que no queríamos referenciar precisamente porque íbamos a evidenciar errores de fondo y de forma que existen en el plan y programa 2022 y que se acentuaron a partir de la publicación de este acuerdo 0608-2023, por el cual se modifica lo que ya se tenía anteriormente, donde solamente se iba a aplicar para primer grado. ¿Por qué decimos esto? Porque al modificar la implementación para primer grado, con este acuerdo 0608-2023, se modifica este transitorio en el cual nos habla que se van a o queda abrogado, ¿sí?, lo que corresponde al acuerdo 592, donde viene esta articulación para que se pudiera implementar lo que viene siendo el 12-10-17, que es el programa de Peña Nieto, ¿sí? Y ahí ya teníamos una organización curricular, pero también nos habla que queda abrogado lo que corresponde a este acuerdo al 2011-17, que ojo, hay que tener ahí cuidado con esto porque con esto se modificó el acuerdo de Peña Nieto. ¿Qué pasó cuando se modificó ese acuerdo? Pues vamos a echar memoria de ese tema, y precisamente en ese acuerdo 2011-19 es cuando regresa nuevamente el tema de las tecnologías. ¿Sí? No olvidemos que en el 12-10-17 se había eliminado la asignatura de tecnología. Aquí se vuelve otra vez a reconsiderar, se le vuelven a asignar lo que viene siendo un plan y programas, ¿sí?, para la asignatura de tecnología. Aquí lo tenemos, se adicionan, pero sobre todo se nos presenta esta carga curricular, ¿sí?, donde nos habla que son 5 horas para español, 3 para inglés, 5 para matemáticas, 4 biología, 2 historia, geografía, formación cívica, tecnología, artes, tutoría, educación física y autonomía curricular, que posteriormente se hizo la misma modificación y autonomía curricular la empezamos a denominar vida saludable. Era todo lo que se había modificado. De ahí nosotros tenemos que considerar que esta carga curricular que aquí se nos da, porque vemos aquí geografía solamente está en primer grado, biología en primer grado, en segundo tenemos física nada más, ya no está geografía, en tercero química y igual no está geografía. Entonces, ¿por qué hacemos referencia de este tema? Porque nos salen en las orientaciones para la tercera sesión. Esta parte es muy importante porque no existe al día de hoy acuerdo que nos diga de manera específica los periodos lectivos que se tienen que utilizar. Esto es tener mucho cuidado porque se publicó un plan y programa de estudios incompleto al cual le faltan periodos lectivos, y ahorita lo vamos a señalar para que no digan que solamente es por ser incisivo con el tema, sino que en esta tercera sesión del ciclo escolar anterior, ¿sí?, dentro de los anexos, de los insumos que venía este anexo para educación secundaria, ojo, pero no venía en el cuerpo del texto, nada se nos hablaba de cómo se iba a trabajar el anexo o qué se iba o qué determinaba el anexo, qué acuerdo iba a sustentar el poder hacer esto, ¿no? Se publica este anexo, de educación secundaria, y se dan, como nos dice aquí, de acuerdo a los criterios establecidos, todavía no nos dicen cuáles, y aquí nos dice quedará. Todavía no está implementado, nos habla que así va a quedar. Ojo, entonces empieza a haber una diferencia
y a distar dentro de lo que ya se establecía para la educación secundaria, porque si nosotros nos vamos, a ver, permítanme, es en este, al plan como lo teníamos, nosotros ya teníamos aquí unos periodos lectivos y ya teníamos unas asignaturas consideradas para cada uno de los campos formativos, pero sobre todo no olvidemos que precisamente el trabajo o la esencia de este programa 2022 es que no se iban a trabajar de manera fragmentada las disciplinas, y es algo que se vuelve a aparecer aquí en este ciclo escolar, o sea, que se va a remarcar bastante en este próximo ciclo escolar 2023-2024, porque es la misma carga horaria que se tiene para el 2011-19, pero no nos los pueden decir porque, como volvemos a retomar en este acuerdo que ya habíamos mencionado, aquí lo teníamos abierto en en el 0608-2023, nos hablan que esto queda abrogado, o sea, no lo podemos utilizar. Entonces es ahí donde se contradice un poquito, porque es la misma carga curricular, no hay ningún acuerdo que nos diga que esta es la carga curricular que se va a utilizar para este próximo ciclo escolar, y nos vienen aquí con este tema de integración curricular. Ojo, o sea, entonces ya tenemos el primer problema aquí que se ve, que no aparece, ¿sí?, los periodos lectivos en el programa de estudio, y esto nos vamos a dar cuenta, lo decimos porque precisamente en ese anexo que apenas se publicó, derivado de aquí nos hablan de ese anexo, nos habla de lo que viene, y nos habla de la emisión de ese anexo, ¿sí? Y de ahí venimos para acá, y es en esta parte, a ver, permítanme, perdón, es en el anexo del que hablamos, es el que se emite con el acuerdo 0808-2023, donde nos habla precisamente de los programas de estudio, de nuestro plan, y es aquí donde se hace esa publicación de este anexo. Pero aquí el problema que se tiene es que en el anexo se publica, y si nosotros nos vamos a la página donde tienen que venir los periodos lectivos, ¿sí?, es casi hasta el final. Aquí está. En esta parte, sí, nos habla de las fases, sí, pero falta, y se corta aquí lo de los periodos lectivos. Vemos cómo se corta. Nos habla de las fases, pero nunca nos dice cuántos periodos lectivos corresponden. Entonces, tenemos un plan de estudios que no trae esa información, y sobre todo si nosotros analizamos, como les decía, lo que ya teníamos, no estamos inventando nada, esto ya está en esta parte, es en ese momento, ¿sí? Nos vamos aquí, es importante, nos vamos a los mismos textos que dice, a ver, este no es, aquí, creamos, y nos vamos a ir a lo que nos dice el anexo, que es que es el plan de estudios, aquí está. Es importante resaltar, y aquí nos vamos a dar cuenta, es importante resaltar, y aquí lo que nos dice, termina en comunidad. Vemos que dice lo mismo, de igual forma se debe subrayar, de igual forma se descambio, vemos como dice lo mismo, solamente se le quita que aquí nos menciona el artículo del cual nos habla, ¿sí?, de dónde nace, viene ese tema, la formación de niños y niñas, la formación, y vienen las fases y los grados. ¿Qué es esto? ¿Sí?
pero posteriormente ya en lo publicado no hay periodos lectivos, a diferencia de lo que ya teníamos periodos lectivos establecidos ya con una carga curricular. Entonces, algo que tenemos que ser enfáticos en es que se publicó de manera expresa este tema sin considerar esta situación, y sobre todo nos faltan periodos lectivos para secundaria, que es muy importante porque es la organización que se tiene, y sobre todo nos van a faltar también los contenidos y los procesos de desarrollo para biología, física, química y geografía. Por eso le digo que no queremos entrar de lleno a este tema, porque se evidencia que sí existen estas situaciones, y sin salirnos de esto, por ejemplo, aquí ya sabemos que es lo mismo, o sea, no se cambió nada. No había lo que nosotros ahora decíamos necesidad de modificar lo que ya se tenía en el 140822 de trabajar solamente con el primer grado y de aventar todo. No había esa necesidad, porque a final de cuentas, como volvemos a decir, a menos que alguien nos diga aquí lo contrario, pero bueno, no hay un acuerdo al día de hoy que nos hable de la organización curricular para el próximo ciclo escolar, ¿sí? Para secundarias técnicas, o en todo caso para educación secundaria. ¿Por qué decimos esto? Porque este documento no está sustentado, entonces simplemente es opcional. Por eso le decía, y sobre todo si nosotros, este segundo error que le encontramos aquí, integración curricular no es una asignatura. La integración curricular es uno de los 4 elementos que articulan la propuesta curricular, ¿sí? Del programa, del plan 2022, ¿sí? Y la integración curricular nos habla del trabajo interdisciplinario a través del trabajo sobre proyectos. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde está? No estamos diciendo nada fuera de lo ordinario, porque si nos vamos a la página número 4, aquí lo tenemos. Aquí nos dice qué es la integración curricular. Sí, entonces también consideramos que es otro grave error que se comete, porque no hay para integración curricular. Aquí se nos hacen algunas sugerencias que se nos tiene que trabajar bajo proyectos, pero ¿cómo voy a trabajar un proyecto si a final de cuentas tiene que recaer en las demás asignaturas? Y sobre todo considerando que va a ser un solo periodo lectivo. Y recaemos a lo mismo, que no había necesidad de la emisión del acuerdo 0608-2023, porque solamente vino a deformar aún más y a remarcar las áreas de oportunidad que se tienen, que una de esas es esta carga más que nada para secundaria, ya que como nos los decía el acuerdo 0608-23 deroga, ¿sí?, lo correspondiente al acuerdo 2011-19, pero el acuerdo 2011-19, esa carga curricular es esa misma que se tiene y que se está pidiendo que se siga trabajando, pero se pierde aún más el tema en integración curricular, como vamos a repetir, porque si nosotros nos vamos a analizar otro documento, ¿sí?, que es es donde les digo que se contradicen, porque es de un compendio denominado Aprendamos en la Comunidad, que son una serie de materiales elaborados por Mejora Edu para apoyar la concreción curricular. ¿Qué es la concreción curricular? Que se apropien los docentes de todo esto que se está haciendo, ¿sí? Y precisamente aquí nos dice el proceso de integración curricular, ¿sí?, es un ejercicio de vinculación de las situaciones o problemas identificados, que en este caso sería la lectura de la realidad, ¿sí?, en la comunidad, con los contenidos de los campos formativos y el aporte de los ejes articuladores. Entonces, algo que se acaba de remarcar con esto, que no podemos hablar que los estudiantes de este próximo ciclo escolar van a tener una educación integral, precisamente porque el campo formativo de saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad está fragmentado, porque esto tenía que ser de otra manera, ¿sí? Y como volvemos a repetir, desafortunadamente se remarca
aún más la situación de lo que ya se había hablado, de que se publicó de manera, ahora sí que no se cuidaron las formas al momento de publicar esto, porque es lo que se va a evidenciar. Entonces, aquí la sugerencia es que no se metan en problemas, porque vuelvo a repetir, no hay un acuerdo que rija los periodos lectivos que están vigentes, y una gran ventaja es que se tienen los mismos que ya se estaban trabajando con el acuerdo 2011-19, solamente se cambia esto, ya no va a ser vida saludable, sino ahora es integración curricular, que volvemos a repetir, no va a tener ni enfoque, no va a tener ni contenidos, no va a tener ni procesos de desarrollo. Eso hay que ser sinceros en eso. Simplemente lo están usando para parchar un tema que ya sabíamos que así es, y como volvemos a repetir, solamente queda evidenciado que no se cuidaron algunas formas con la emisión de esto, porque quedó pendiente, ¿sí? Como nos dice aquí para el programa de estudios, quedó pendiente la emisión de de esos periodos lectivos. Y si nos vamos aún más de fondo, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, vamos a la página, ¿dónde estás? Que venimos a lo mismo, está fragmentado. ¿Por qué decimos esto? Porque nos hablaban que el campo formativo, y así no los vendieron, ¿sí? Que lo demás o lo anterior era fragmentado y se está repitiendo lo mismo, porque es la misma estructura. No podemos hablar que se va a trabajar por estos campos formativos porque no están hasta las condiciones, ¿sí? No están las bases completamente, y sobre todo en ese campo formativo solamente están los procesos y contenidos, como decíamos, para primer grado, de física solamente para segundo y de química para tercero. Entonces quedó igual, tenemos que ser sinceros en ese tema. Y en geografía vemos que quedó en primer grado, quedó igual. Entonces nos damos cuenta que es un poquito difícil aplicar tal y cual nos dice este acuerdo, ya que tenemos que reconocer, como estábamos diciendo, que está pendiente la publicación de manera oficial de aquellos periodos lectivos que se van a tener, que ya se tenían, con el documento anterior ya se tenía, como estábamos diciendo, pero volvemos a lo mismo. Aquí nos habla que ya están establecidos, y si nosotros analizamos este texto, aquí no dice nunca en qué acuerdo se está sustentando, solamente dice quedará, pero nunca dice el por qué. Entonces esa parte es muy importante, sin salirnos de esa situación. Entonces, compañeros, este es el tema. Por eso nosotros nos tomamos la libertad de, para la organización de nuestros trabajos, utilizar lo que ya se tenía, porque era lo más completo y sobre todo lo correcto y lo adecuado, porque si no, en todo caso se está afectando hasta con la misma naturaleza del campo formativo. No olvidemos que el campo formativo es de manera transversal, tanto para alumnos de primero, segundo y tercer grado. Entonces, si se trabaja de esta manera como se tiene aquí, este campo formativo va a estar fragmentado, porque aquí solamente los estudiantes van a acceder a ciertos espacios con biología, física y química, y no como se vendió desde un inicio, que si van a tener el acercamiento a las ciencias y la innovación, porque iba a tener física, química y biología en primero, segundo y tercer grado. Entonces tenemos que ser muy claros con este tema, sin que se malinterprete, ya que desafortunadamente, como volvemos a repetir, el hablar de esta situación más en secundarias técnicas acentúa de manera más amplia las omisiones que se tuvieron, o todavía las áreas de oportunidad, como se les dice, para este plan y programa 2022. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante, y también vamos a publicar un trabajo, pero nosotros, como vuelvo a repetir, vamos a estar utilizando en la otra organización curricular que ya se tiene, porque es lo más cercano a lo que ya se estaba trabajando, o lo que se pretende trabajar con este plan y programas. Y sobre todo, si necesitan la adecuación,
pues solamente ahí les recomendaría el ajuste en la carga curricular, extendiendo o reduciendo los tiempos de las actividades que ya se tienen diseñadas. Desafortunadamente, le digo, pasa esto, que no se puede unificar un criterio en cuanto a los periodos lectivos al centro de trabajo y sobre todo pues en una zona escolar, precisamente porque no hay un acuerdo que nos deje establecida de manera específica los periodos lectivos sobre los cuales se van a trabajar. Bueno, ahora sí, muy buena noche y saludos a todos.